Muy buenos días, mi nombre es Flavio y hoy vamos a configurar el OpenToonz de manera rápida. Bueno, una vez que descargamos el OpenToonz desde su sitio oficial, cuando abrimos este programa, nos aparecerá inicialmente dos ventanas. Una ventana donde se encuentra el programa en sí y otra en un pop-up. Si el pop-up por algún motivo no aparece, como en este caso, vamos hasta el menú Ayuda y vemos que tenemos una opción llamado Startup Pop-up. Vamos a darle un clic y es esto que nos aparece. Si en este caso queremos que ya no vuelva a aparecer, desactivamos esta opción. Pero en mi caso yo lo voy a dejar activado porque aquí podemos configurar nuevas escenas o podemos abrir escenas rápidas. Bueno, en Windows, en el menú Archivo o File, tenemos las configuraciones del OpenToonz. En Mac está en OpenToonz Preference. Las preferencias iniciales del OpenToonz deben ser hechas en General, Interface, Import y Export. En general, tenemos en esta parte que dice localizaciones de proyecto adicionales, en Mis documentos, Desktop o uno customizado. Yo recomiendo guardarlo en Mis documentos o en uno customizado y no en Desktop, porque no es bueno tener el escritorio lleno. Si bien que se va a crear una carpeta con el nombre OpenToonz y dentro de la carpeta tendremos todos los archivos necesarios. Yo creé una ruta específica donde tengo el OpenToonz como base. Ahora, es importante entender que el OpenToonz, cuando se instala y lo usamos, por defecto siempre va a usar la ruta de instalación, que no es lo más aconsejable. Por eso es necesario hacer esta configuración. Luego en Interface tenemos los temas que sean de más agrado. Yo lo voy a dejar aquí en Dark. Y tenemos el lenguaje. Yo les recomiendo usar el OpenToonz en inglés porque en español hay algunas modificaciones que no están muy bien. Vamos hasta importar y exportar. Y aquí es importante porque tenemos que entrar en una carpeta donde tenemos instalado el FFmpeg. Si no tenemos instalado este programa, podemos encontrarlo directamente en Google. Y es este programa necesario para poder exportar en MP4. Entramos en su página oficial ffmpeg.org. Tenemos la parte de downloads, donde una vez que entremos podemos descargar sus versiones para Windows, Linux o Mac. Para el OpenToonz yo recomiendo siempre descargar las versiones estáticas y de lo posible siempre descargar en su versión zip. Simplemente lo descompactamos. En mi caso yo lo descompacté en Mis documentos y volvemos a OpenToonz. Aquí está. Y abrimos la ruta. Es importante que seleccionemos la carpeta bin. Vamos, Mis documentos, ffmpeg, bin. Y escoger este botón. Una vez hecho eso, le damos otras configuraciones más, donde se va a hacer un fast render, un rendereado rápido en MP4. En mi caso está en el desktop o pueden indicarle otra ruta. De momento, eso es lo más importante a configurar una vez que instalamos el OpenToonz. Para que todo esto haga efecto, tenemos que cerrar el OpenToonz y volver a abrirlo. Ahora sí tendremos los efectos realizados. Bueno, esta pequeña ventana nos sirve para diversas cosas. Crear nuevos proyectos, escoger proyectos existentes, crear escenas dentro de proyectos escogidos, escoger la resolución y cuántos fotogramas van a ser. O podemos abrir rápidamente las últimas escenas que hayamos abierto o abrir otra escena. Vale, vamos a ver aquí cómo se disponen las carpetas en OpenToonz. En la carpeta OpenToonz, donde nosotros escogemos que no sea en el directorio de instalación,
vemos que tenemos carpetas llamados Sandbox, Default y otros. En mi caso yo creé una llamada carpeta de ejemplo. Dentro de esta carpeta es donde tengo todo lo necesario para crear varias escenas dentro. Es como si fuera un capítulo, y dentro del capítulo, en la carpeta escenas, vamos guardando escenas individuales. Vamos a crear un nuevo proyecto de ejemplo. Vamos a un nuevo proyecto. Esto es importante porque aquí está seleccionado la ruta donde está instalado el OpenToonz, y no, vamos a usar otra ruta. Ojo, es importante que no seleccionen subcarpetas aquí dentro porque se generarán proyectos dentro de proyectos y eso no es recomendado. Vamos a darle un clic aquí en el Project Root y creamos el nombre del proyecto. Ahí está. Y si queremos podemos indicarle al OpenToonz nuevas carpetas de inputs, drawings, escenas y etcétera. Si queremos, por ejemplo, usar los mismos dibujos que tenemos hechos en otro proyecto, simplemente vamos aquí y le indicamos que usemos otra carpeta. Yo recomiendo dejarlo como está. Y OK. Ahora vemos que aquí se creó un nuevo proyecto. Justamente es el nombre del proyecto que yo hice. Y dentro tenemos las carpetas, todas separadas según lo que van a contener dentro. Ahora, una vez que tengo mi nuevo proyecto escogido, vamos a darle un nombre a esta escena. En mi caso yo le pongo escena 03 porque ya tengo escena 01 y escena 02. Escogemos la resolución. Aquí tenemos Full HD y HD, que es 1080 y 720. Y ¿cuántos fotogramas por segundo? Es muy importante definir los fotogramas por segundo. Pero si no los escogemos en este instante, no pasa nada, que podemos escogerlos más tarde. En mi caso voy a iniciar con 24 fotogramas por segundo y lo voy a cambiar a 30 después. Crear escena y crear la escena. Ahora, esta escena no está guardada hasta que no le den en el botón guardar. File, guardar escena o guardar todo. Guardar todo significa que si dibujamos aquí, cada dibujo debe guardarse individualmente. Las paletas deben guardarse individualmente, las escenas deben guardarse individualmente. Con este botón guardar todo, guarda todo, los dibujos, las escenas, las paletas, etc. Voy a guardar y ahora sí tenemos escena 3.tnz. Y nos crea una carpeta que yo recomiendo no borrarla, que es donde se guardarán los iconos de previsualización de la escena para poder encontrarlo mejor con una pequeña miniatura en el explorador del OpenToonz. Muy bien, de momento esa fue la configuración inicial. Vamos a entender cómo trabajar con escenas y con nuevos niveles en el próximo video.